Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él. Anidarán al abrigo de sus ramas. Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, sacerdotes, concelebrantes y diácono, pueblo santo de Dios. Saludo especialmente al coro que hoy nos acompaña, que sé que tiene que ver con los padres de los pueri, no sé si todos lo sois, pero si no lo sois todos, muchos de vosotros, y me alegra mucho que estéis aquí y que nos ayudéis a vivir mejor la Eucaristía. Las dos parábolas que contiene el Evangelio de hoy son una invitación
una invitación a confiar en el poder de Dios. Y es una invitación que los hombres necesitamos siempre. Porque hay una tendencia en nosotros a medir el valor de nuestra vida solo por las obras que hacemos. Y esa tendencia es tan fuerte en nosotros que hasta medimos nuestra relación con Dios según las obras que nosotros hacemos. Ponemos tanto énfasis que a veces pensamos que hasta nuestra fe cristiana, nuestro cristianismo, consiste en hacer cosas por Dios para que Dios esté contento con nosotros. Yo creo que eso que está en el corazón humano siempre, pero que está acentuado de una manera extraordinariamente exagerada, hipertrófica en nuestro mundo y en nuestra cultura, aleja a muchas personas de la fe, porque Dios aparece así como una especie de mendigo, de pobre que tiene necesidad de las cosas que nosotros hagamos por él. Y además, como pensamos que sus mandamientos o que las cosas que él nos pide que hagamos, pues son un poco arbitrarias y caprichosas y así, pues todavía nos parece en el fondo menos digno de fe un Dios concebido así. Y hasta eso influye tanto en nuestro vocabulario que en nuestras primeras expresiones o formas de hablar, cuando hablamos de Dios, pues hablamos enseguida de lo que Dios nos pide, ¿no? O cuando hablamos del Evangelio, hablamos enseguida de las exigencias del Evangelio, ¿no? Siempre pensando y siempre concluyendo hasta las cosas más espirituales en la obligación que tenemos de dar testimonio o en obligaciones nuestras, en tareas nuestras, como si la salvación dependiera verdaderamente de nosotros, como si fuéramos nosotros los que nos salvamos. Eso se expresa en otras formas, en una frase muy común que todo sacerdote hemos oído pronunciar muchas veces: yo me esfuerzo por ser cristiano o trato de ser cristiano. Es como si uno dijera trato de nacer, ¿no? O me esfuerzo por nacer. No, he nacido, punto. Y soy cristiano o no lo soy. Pero si he nacido como cristiano, si he sido bautizado, soy cristiano. Puedo ser un mal cristiano, pero soy cristiano, porque el ser cristiano no es algo que dependa de mis obras, pero eso pone muy de manifiesto cómo reducimos nuestra relación con Dios a cosas que tenemos que hacer, ¿no? Eso era lo que más le irritaba al Señor de los fariseos, que medían la relación con Dios con los méritos que ellos se atribuían a sí mismos. Y se lo atribuían con razón. ¿Recordáis la parábola del fariseo y el publicano? El fariseo presumía, se ponía delante del Señor y: Señor, te doy gracias porque hago esto bien, porque cumplo todos los mandamientos, pero pago hasta el diezmo del comino y de la menta, de las cosas más pequeñas, ¿no? Y tal. Y había en el templo un pobre hombre que no hacía más que decir: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y Jesús dice una cosa fuertísima: el fariseo se fue a su casa sin ser justificado, es decir, esa oración a Dios no le agradó, porque nunca es verdad, mientras que la del publicano le agradó profundamente. Provenimos de una cultura, los pensadores europeos hablan del giro antropológico que se dio con el Renacimiento y así, donde el énfasis pasa a las obras del hombre y Dios es alguien que queda en el fondo, incluso como una tercera persona, ¿no? Hablamos de Dios, no, es pocas veces un tú, y un tú que me está haciendo a mí en este momento. Yo soy tú que me haces.
si todo lo que soy es gracia tuya, si hasta el bien que puedo hacer es porque me haces a tu imagen y semejanza y tengo una nostalgia invencible de ti, de tu vida y de la participación en tu vida y del regalo que es la vida que me has dado, la vida que me has prometido y la compañía que significas en esa vida mía, ¿no? El Evangelio de hoy, en las dos parábolas del Evangelio de hoy, sobre todo la primera, en parte es escandalosa. Dice el sembrador siembra la semilla y se acuesta y se levanta, es decir, y la tierra sola va produciendo primero el tallo, luego la planta, luego la espiga, hasta que llega la hora de segar, sin que él sepa cómo sucede eso. Y algo parecido al grano de mostaza. El Señor lo que subraya es el contraste entre lo que yo planto en la tierra y lo que luego aquello termina siendo. La semilla de la mostaza es una semilla pequeña, pues, como un granito pequeño, ¿no? Y sin embargo lo que sale luego es un gran arbusto donde las plantas vienen a anidar. La imagen de que las plantas vienen a anidar es una imagen de las naciones gentiles que buscan sombra y reposo en las ramas de los árboles. Es una imagen que aparece varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero el Señor subraya el contraste entre la semilla que yo planto y el resultado. Nosotros siempre vemos en las dos realidades a las que el Señor alude, vemos procesos biológicos y por lo tanto no hay nada de misterioso, o nos parece que no hay nada de misterioso en ello, ¿no? Nos parece, digo, porque el hecho de que seamos conscientes de cómo sucede el cambio biológico de la semilla hasta el brote y el tallo y la espiga y así, no significa que dominemos el proceso. Aunque lo podamos modificar y aunque tengamos energías y saberes y tecnologías como para intervenir en ese proceso y así, aún así, creo que era en el que decía, yo sé cómo utilizar la electricidad, pero no me preguntéis lo que es porque no sé nada, ¿no? Y yo creo que lo mismo nos sucede en realidad casi con todas las cosas. Sabemos manejarlas, sabemos utilizarlas, sabemos medirlas, sabemos manipularlas, sabemos construir otras cosas a través de las cosas que sabemos acerca de unas cosas, pero ¿qué son las cosas? ¿Quién soy yo? Y si ahondamos lo suficiente, ¿qué es la palabra? ¿Qué es el arte? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es el amor? E inmediatamente nos topamos con el misterio. Pero ¿qué es el brote de una planta? Y nos topamos con el misterio si ahondamos un poquito, si no censuramos ninguna pregunta. ¿Qué son las estrellas? Y podemos decir libros y libros y libros sobre lo que son las estrellas y el Big Bang, pero ¿qué son? Creo que era Tolkien el que decía, el que no sabe oír una canción en las estrellas no las conoce, una canción tejida en hilos de plata, ¿no? Bueno, tenemos que aprender algo que hemos desaprendido por completo, a confiar en Dios. ¿Significa eso que no tengamos que hacer las cosas que vemos que está en nuestra mano hacer o que sabemos hacer o que podemos hacer? Pues no, las hacemos, pero las hacemos sabiendo que son limitadas, que son obras humanas, que no somos nosotros los que nos salvamos, que la distancia entre el conocimiento de Dios y nuestro conocimiento es infinita y que por lo tanto la primera súplica es: Señor, sálvanos, Señor, ten piedad, Señor, danos lo que nos has prometido, danos la vida eterna. Y el Señor de alguna manera nos dice: confiad en mí, confiad en mí.
También la otra parábola, la del sembrador, la que el sembrador sembró y luego una semilla dio más fruto y otra menos. Y era para hacerles confiar en que por muchas dificultades que haya, la palabra de Dios sembrada siempre produce fruto. Mis queridos hermanos, tenemos que redescubrir que nuestra confianza no está puesta en nuestras obras, que nuestra confianza no puede estar puesta en lo que somos nosotros capaces de hacer. Nuestra confianza está puesta en el amor fiel, incondicional, eterno de Dios y en el poder salvador de Dios. Y eso nos hace ser quienes somos y eso nos hace acercarnos al Señor con conciencia de nuestra verdad. Somos criaturas y además criaturas pobres, pecadoras y sin embargo tu Señor no vacilas en acercarte a nosotros y en venir a nosotros y en comunicarnos tu vida para que podamos dormir y levantarnos como el sembrador que ha sembrado la tierra y que sabe que llegará la cosecha. Un rasgo del hombre contemporáneo, uno de los rasgos de la ansiedad del hombre contemporáneo, de esta ansiedad de hacer depender nuestra felicidad y nuestra plenitud de nuestro trabajo y de nuestras obras es el dormir mal. Recuerdo como el poeta y profeta Charles Peguy decía en algún momento, poniéndolo en la boca de Dios, decía, no me gusta el hombre que no duerme, porque piensa que tiene que gestionar él todas sus cosas. Dice, y yo que gestiono el mundo y gestiono las estrellas, no. Y que he creado la noche para que el hombre descanse, no voy a saber gestionar tus asuntos durante unas pocas horas. Descansa, duerme. Si he creado a mi hija la noche para que tú descanses. Pero no sabemos dormir porque pensamos tenerlo que controlar todo. Pensamos que todo tiene que estar bajo nuestro control. Y eso, además de una ansiedad terrible, genera frustraciones sin límite. Señor, enséñanos a poner nuestra vida en tus manos. Enséñanos a confiar en ti. A saber que hasta nuestros cabellos, los cabellos de nuestra cabeza están contados, como tú dijiste, que no cae ni siquiera un gorrión sin que lo permita nuestro Padre del Cielo, que nuestro Padre del Cielo nunca nos va a hacer nada malo a ninguno. Me diréis, bueno, y una cosa como la pandemia, pues ya está, nos protegemos de ella como podemos, hacemos lo que está en nuestra mano hacer, pero veréis, la salud no necesariamente nos da la felicidad. Y la falta de salud no necesariamente es el peor de los males. El pecado es mucho, la desconfianza en Dios, la falta de fe en el amor que Dios nos tiene es mucho más terrible que ninguna pandemia. El vivir sin esperanza, el experimentar la soledad radical que tantas personas en nuestro mundo viven, que no tienen más que eso, su vida y lo que ellos puedan hacer. Y la vida se nos va entre las manos como agua. El hombre que conoce el amor de Dios duerme y se levanta y espera y ya llegará la cosecha. Y Dios es fiel. No temáis, mis queridos hermanos, no temáis. El temor tiene que ver siempre con un poquito de falta de fe. Necesitamos redescubrir el poder de Dios, de un Dios que es amor y que nunca hará nada malo por nosotros. Nunca si le pedimos pan nos dará una piedra, se nos da Él mismo. ¿Cómo nos va a dar nada que sea malo? Si hasta la muerte lo que hace es conducirnos a Él. Y como decía San Pablo, si es que prefiero estar contigo a estar lejos de ti, desterrado en este valle de lágrimas. Devuélvenos, Señor, fe como un grano de mostaza, un poquito de fe,
para que sepamos, conozcamos tu poder y pongamos nuestras vidas y el secreto de nuestras vidas en tus manos, que está ahí más seguro que en las nuestras.